deslizamientos. Miren las personas acá, ¿sí? Siempre en la época de lluvias aquí en Colombia, cuando uno ve el noticiero, ve que hay 5 personas que murieron, que una familia allá en Antioquia, en X vereda, murieron porque les cayó la luz de tierra, ¿sí o no? Ok. Y esto, por ejemplo, es una falla típica, rotacional, ¿sí? Donde se evidencia, por ejemplo, que por falta puede ser de un suelo que estabilizar acá, o por efecto del agua, esto falló de forma rotacional y se genera acá un hundimiento y acá como una salida del suelo, ¿verdad? El suelo responde ahí, él rota y sale acá. Todo esto se lo estoy mostrando de forma esquemática para introducirlos a lo que es la biotecnología. El flujo también es un tipo de falla. Miren que siempre hay agua ahí, ese es el factor común. Un ejemplo de flujo, ¿sí? Es esto, miren. Imagínense que aquí hubiese una población, ¿sí? El flujo no es más que agua con suelo, ¿sí? Ya vienen las avalanchas. La más famosa aquí en Colombia fue la de Armero, y hace poco hubo una, no sé dónde fue, hace poco, salió en el noticiero. Ok. Santa Rosa fue la hace 2 días. Hace 2 días, sí. Santa Rosa de Caballo. ¿Cuántos murieron? Ah, Santa Rosa de Caballo, ¿murieron cuántos? Como 6 creo que fue. Santa Rosa de Caballo. Gracias, Víctor. Bueno, miren, los deslizamientos son procesos geológicos, ¿sí?, que son muy destructivos y causan muchas muertes al año. Pero ojo, el 90% de esas pérdidas se han podido haber evitado. ¿Por qué? Porque hay procesos que yo puedo ir viendo, y como ingeniero de suelo o como ingeniero civil que estoy en la obra, podría predecir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esos procesos que ocurren antes de que se presente una falla? Porque es que, ojo, yo les aseguro que si uno fuera a Santa Rosa de Cabal y entrevistaran a mucha gente en el pueblo, dirían: miércoles, yo sabía que se iba a fallar. Se les dijo a la familia que se quitaran del sitio porque podía haber una falla. Porque hay una serie de situaciones que se presentan antes de la falla. Habrá alguna situación donde el miércoles era estable y falló, bueno, pero no es lo común. Entonces miremos cada una de ellas y nos vamos a enfocar hacia la parte del control de erosión o drenaje. Ahí me faltó la palabra drenaje, ¿sí? Ahí nos vamos a enfocar. Pero miremos, cuando yo voy en una carretera o estoy construyendo algo y empiezo a notar, ¿sí?, que hay caída de granitos, es que ese talud necesita una protección. No lo puedo dejar libre a que se revegete solo, ¿sí?, porque puedo tener un problema ahí a futuro. El descascaramiento, uno pasa y empieza a notar que en los taludes empieza a haber caídas de unas lajitas de suelo, sobre todo en suelos arcillosos. Ya el talud me está diciendo: hey, ojo, voy a fallar si no me atienden. ¿Ok? La formación, inclinación y caída de losas de roca ya es un proceso, fíjense, que ya va siendo más peligroso, ¿de acuerdo? Pero está mostrando y está diciendo: pilas porque voy a fallar. Caída de bloques, miren, caída de bloques. Desmoronamiento del talud. ¿Desmoronamiento qué significa? Que hay bloques, hay suelo, hay detritos, ¿sí? Hay de todo, es totalmente heterogéneo, hay de todo. Entonces ahí hay un problema, Pero bien, siempre hay agua ahí. O sea, todos esos problemas siempre tienen como factor común el agua, siempre. Caída de rocas. Hay uno que se llama lavado superficial o erosión, y ahí es donde nos vamos a centrar. Flujo de detritos. El flujo de detritos es que el agua lleva rocas, sedimentos. ¿Y qué es lo primero que pasa cuando el agua empieza a llevar rocas y sedimentos? Que va a tapar los box, las alcantarillas, disminuye la capacidad hidráulica de esas alcantarillas. Por tanto, si disminuye la capacidad hidráulica, puedo tener un represamiento aguas arriba y la vía no está hecha para hacer una presa. Entonces, genera un fallo. ¿De acuerdo?
Por ejemplo, el día de ayer, mi socio iba a visitar una obra y no pudo seguir hacia Cartagena porque estaba cerrada la vía hacia Cartagena. ¿En dónde, Gabriel? Lomitarena, ayer. Y en esa zona ha habido represas que han fallado y han generado una serie de contratiempos grandes en una vía que aparentemente no genera ningún riesgo. Ok. Otros problemas son la disolución típica de suelos dispersivos, donde hay suelos de origen calizo, el agua con la caliza hace una reacción química, se diluye, por así decirlo, y generan unas cárcavas internas, y después se cae lo que había construido ahí arriba. El agrietamiento por tensión. Por ejemplo, ¿qué significa eso? En suelos arcillosos, las arcillas podrían resistir cortes casi verticales. Pero ¿qué pasa? Que con la pérdida de humedad, con la época de sequía, pierde mucha agua, se agrieta y cuando viene la época de invierno, el agua se mete dentro de la arcilla, la penetra bastante y empieza a caerse por bloques. Entonces vamos a meternos hacia la parte de la erosión como tal. ¿Qué es la erosión? ¿Qué es la erosión? La erosión no es más que el desprendimiento o el transporte de unas partículas que estaban ubicadas en un sitio y por un medio, que puede ser el agua o el viento, son transportadas y se colocan en otro sitio. Eso es la erosión. ¿De acuerdo? Esta comprende 4 pasos. El primer paso, que es el más sencillo, y ahí abro un paréntesis, todo lo que les estaba mostrando siempre tuvo como factor común el agua. Miren qué hace el agua en el caso más sencillo. Viene la gotita de agua, impacta en el talud, que no tiene vegetación porque como estoy construyendo la vía, quité toda la capa vegetal que estaba hecha para amortiguar ese golpe. ¿Y qué pasa? Miren, una gotita de agua va a 25 km por hora e impacta directamente en el suelo. ¿Qué creen que va a pasar? Desprendimiento del suelito. Y ahora imagínense 50 o 300 gotas más impactando en un área frente, pues empieza a haber un desprendimiento de partículas y empieza a haber algo que se llama el flujo laminar, lavado superficial. Y es eso, empezamos a ver los taludes de esta forma, ¿sí? Empieza a sedimentarse, por ejemplo, la cuneta lateral, entonces ya la vía no tiene drenaje y eso es nocivo para la vida. Miren, todas estas grietas o cárcavas que se generan. Bueno, segundo punto, erosión laminar. Como caen muchas gotitas de agua, desprende el suelo y empieza a haber algo que se llama el flujo o erosión laminar. ¿Sí? Y es esto. ¿Y qué pasa? Que el agua empieza a especializarse y empieza a bajar por unos sitios específicos, porque el agua tiene algo, y es que el agua, primero que todo, es bien inteligente y segundo, es floja, es decir, ella se va por sitios que le generen menor resistencia y iguales puntos de presión. Entonces, el agua empieza a especializarse y empieza a bajar siempre por el mismo sitio, siempre por el mismo sitio, siempre por el mismo sitio. Y eso es malo, eso es malo. ¿Por qué es malo? Porque empieza a generar algo que se llama la cárcava. Y las cárcavas son un sistema totalmente especializado de conducción de agua, trapezoidal, mejor dicho, especial. Y el problema con esas cárcavas es que, por ejemplo, si no tengo sistemas de drenaje y me sale una cárcava por este punto, ¿qué va a pasar con este talud? Empieza a quedar en negativo y empieza a colapsar. Y entonces empiezo a ir en la carretera, empiezo a ver fallas en los taludes y todo esto, ¿verdad? Fíjense, algo tan sencillo como manejar las aguas me puede potencializar fallas. Ok. ¿Qué comprende el proceso erosivo? Comprende una intensidad de una lluvia, intensidad, frecuencia, duración. Claro, si llueve mucho, los suelos se saturan mucho,
la probabilidad de falla aumenta. Si no tengo sistemas de drenaje, pues muy seguramente van a fallar. La geometría del talud también es fundamental, ¿sí? Si yo no hice unos análisis de estabilidad o unos chequeos, unas modelaciones de esos taludes en diferentes programas de elementos finitos que existen y no tengo una geometría adecuada, muy seguramente va a fallar también el suelo. Ojo, muchas veces, teóricamente yo podría diseñar el talud y me da un talud con una cara de 70 grados, pero es un suelo arcilloso en la costa y si no lo protejo, entonces me va a generar la crítica por tensión. ¿Sí? Entonces la combinación de todo eso, la parte geomecánica, con la parte del control de erosión, con la parte de la revegetación, todas tienen que ir de la mano. ¿Sí? Ok, y aquí está la exposición del talud, el tipo de cobertura. La vegetación cumple un papel fundamental y es, lo primero, es un elemento amortiguador. Es lo que sirve para que se genere un intercambio entre el agua y el suelo y la atmósfera. O sea, esos tres puntos, la vegetación es el equilibrio para que se dé de la forma adecuada. Ayuda a consolidar el suelo, pero ojo, desde el punto de vista superficial, nunca desde el punto de vista global. Y protege contra el impacto de las gotas o, en el caso de canales, contra la fuerza atractiva que genera el agua. Pero fíjense que la erosión no solamente nos va a afectar en la parte de los taludes o mi obra civil. Entonces lo dividimos en dos. Hay problemas que se dan en el sitio de la obra como tal, que son pérdida de capa vegetal y todos los costos asociados a recuperar eso que estoy perdiendo, ¿sí? A dejarlo algo parecido a como estaba antes de que llegara el hombre. Y hay otros casos que es fuera del sitio. Pues fuera del sitio es donde se genera el mayor impacto y donde nosotros tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Por lo siguiente: migración de sedimentos. Cuando uno pasa por una quebrada, uno va para Santa Marta, ¿de qué color son las quebradas que uno encuentra de aquí a La Guajira, por ejemplo? El agua que baja por la Sierra Nevada, ¿de qué color es el agua? Cuando no llueve, ¿qué color es el agua en los riachuelos? Tiende a ser transparente, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando llueve? ¿De qué color se pone el agua? Oscura. Marrón. ¿Qué significa que sea marrón? El suelo. Que hay erosión, que el suelo se está transportando de un punto hacia otro punto. O sea, alguien perdió suelo. Y el primer suelo que se pierde es la capa vegetal. Y la capa vegetal era una capa que duró muchísimo tiempo en formarse, que es donde está la vitamina del suelo, y le estamos perdiendo. ¿Y qué pasa? Que esa capa vegetal llega, se va por el río y va a terminar en el mar. Entonces, ¿qué pasa en el mar? Que hay pececitos, los peces son ¿sí? Bien, pues entonces lo... Ok. Ah, qué bueno, qué bueno. O sea, que no es mentira lo que... Ok. Ok, fabuloso, qué bueno. Sí, es que, miren, esos sedimentos van a llegar al océano y los peces desovan siempre en los deltas de los ríos. ¿De qué color es el río Magdalena? Gris. ¿Por qué gris? Porque tiene muchos sedimentos. Los peces aprovechan los deltas de los ríos porque